Para los bocaditos de hoy vamos a necesitar pan de sándwich tajado o de molde según como ustedes lo conozcan. Y este debe estar preferiblemente suave y fresco. Vamos a cortarlo en triángulos. Y asegúrate de que la base del triángulo quede recta para que luego no tengas problemas para que se queden paraditos. Seguidamente los vamos a aplanar ligeramente, ya sea con un rodillo o con un vaso. Luego vamos a dar forma al pan tal cual estás viendo en pantalla. Vamos a tomar los extremos de la base del triángulo y a sobreponer uno sobre otro. A su vez vamos a introducir tanto el dedo índice como el medio para que nos sirva de soporte y poder atravesar un palillo o mondadientes. Ejercemos un poco de presión y listo. En caso de que veas que no se quedan paraditos, solamente ábrelos y rectifica la base del triángulo. Y luego procedemos a rellenarlos. En este caso yo estoy utilizando el dip de pollo cremoso que les compartí en un video anterior. Y tal como te estás dando cuenta, el pan no lo llevé a hornear, lo estoy utilizando de forma natural. Así que una vez rellenos los vamos a llevar a refrigeración para que puedan conservar mejor su forma. Luego de refrigerar podemos decorarlos a nuestro gusto. En mi caso les voy a colocar un pedacito de lechuga crespa o lechuga rizada. Y te cuento que estos bocaditos se conservan muy bien en el refrigerador. Así que los puedes armar un día antes y solo deja la decoración para el día de la fiesta o evento. También te doy la opción de rellenarlos con la crema de atún y queso crema que les compartí en meses pasados. Al final te voy a dejar una tarjeta para que toques en ella y veas esa opción. Así de rico y espectaculares se ven. Ahora te voy a enseñar la receta del relleno por si es primera vez que estás por acá. Yo utilicé 500 gramos de pechuga de pollo sin hueso, la puse a sancochar, en el agua agregué 2 dientes de ajo, un poquito de sal, un poquito de sazón a todo y otro poquito de color. Luego de que se enfría se desmecha y ya estaría lista para agregar el resto de ingredientes. Iniciamos con 125 gramos o una taza de zanahoria rallada, una cucharada copetona de cebolla morada cortada en cuadritos. Vamos a ir mezclando tras cada adición de ingredientes. Luego agregamos 25 gramos de pepinillos agridulces y 25 gramos de aceitunas rellenas cortadas en rodajitas. Ahora siguen 190 gramos de maíz dulce en lata, pero que esté escurrido. Agregamos pimienta negra al gusto, yo agregué una cucharadita. Ya casi terminamos, pero antes debemos agregar 5 cucharadas o un cuarto de taza de mayonesa. Seguimos con 200 gramos de queso crema que preferiblemente debe estar a temperatura ambiente para que sea más fácil de mezclar y este le va a dar el sabor delicioso y cremoso que a todos nos va a encantar. Por último le vamos a agregar una cucharada de cilantro o aliñito verde picado finamente y una cucharada de cebollino o cebollín picado también finamente. En este punto puedes probar a ver si deseas agregarle sal, sería al gusto, yo le agregué 3 pizcas. Y así de rico y delicioso se ve, de verdad es que acá les encantó y me están pidiendo que haga de otros sabores, espero compartírselos en una próxima oportunidad. Recuerda que en este canal consigues muchísimas opciones de pasapalos, pasabocas o bocaditos, yo te voy a dejar unas tarjetas para que toques en ellas y vayas a disfrutarlas. No olvides suscribirte, regalarme un like y dejarme un comentario. Gracias por haber estado aquí, chao chao.